Bueno, vamos a pasar entonces ahora a la parte de gestión del desempeño y la parte de compensaciones. Entonces, aquí, en la parte de gestión del desempeño, este es un ejemplo real también de una evaluación. Aquí están todos los indicadores, qué es lo que estamos evaluando. En este caso, calidad y productividad, conocimiento del puesto, compromiso, iniciativa, trabajo en equipo, adaptabilidad, flexibilidad, innovación, comunicación, gestión del tiempo, responsabilidad, autonomía, ética y profesionalismo y orientación al cliente. Entonces, aquí, bueno, pues esta persona obtuvo un ranking de 84, que es muy bueno. En esta parte, las ads nos permiten hacer evaluaciones de 360 grados. Es decir, la IA puede recopilar el feedback de múltiples fuentes. ¿Cómo lo hacemos? Pues del supervisor, del compañero, de subordinados, incluso lo hemos realizado también con clientes, ¿sí? Entonces también un puesto es evaluado por el cliente, tanto su jefe como sus subordinados, sus colaboradores y sus clientes. Nos permite tener retroalimentación en tiempo real. Los sistemas de IA pueden proporcionar feedback inmediato sobre tareas específicas o competencias específicas que nos permitan ajustar el comportamiento rápidamente. Reconocimiento de logros, esto es muy importante. Puede identificar y reconocer automáticamente los logros de los empleados, aumentando su motivación y compromiso. De hecho, tengo un cliente que me ha pedido que desarrollemos un modelo de métricas para reconocer de forma semanal a los empleados de ventas en un área de ventas muy concreta. Entonces, con este tipo de herramientas nosotros podemos programar esas métricas junto con los KPIs. O sea, sí se necesita tener objetivos medibles, ¿verdad? Para poder entonces hacer esta evaluación, y la IA pues nos hace el ranking, ¿no? La IA, en este caso de la gestión del desempeño, nos puede ayudar a identificar fortalezas y habilidades y también áreas de oportunidad y trazar un camino de desarrollo personalizado. ¿Qué no hace la IA? La IA, o bueno, sí lo podría hacer, corrijo, dar el feedback al empleado, la IA sí lo podría hacer, pero ahí es un área en donde creo que la parte personal es importante. Si un jefe no tiene tiempo de dar feedback a su colaborador, pues no, entonces no, creo que no tiene el perfil para ser jefe. Entonces, en ese sentido, yo lo que recomiendo es sí obtener la información de la herramienta, pero sí tener una entrevista personal. Ahí es la diferencia. Sí tener una entrevista personal, un acercamiento con el colaborador para darle esta retroalimentación y no nada más mandarle el reporte de la IA. Tengo un cliente que tiene un chatbot en la herramienta, en el ERP que utiliza, ya desarrollaron un chatbot que da, además de dar orientación al cliente de las facts, de las preguntas, como ya lo hemos visto antes, también lo hace para los colaboradores. Y entonces me decían, oye, pues el chatbot también les pudiera dar los resultados de la gestión del desempeño. Yo no lo recomiendo. Eso sí es una parte que creo que sí tiene que ser personal, para que haya mayor transparencia, digamos, y que pueda ser, si bien es cierto que las herramientas nos quitan ese sesgo subjetivo, pero sí es importante que esa retroalimentación, ese feedback, sí lo dé el jefe a su colaborador. Esto permite de alguna manera aumentar la satisfacción laboral. Si la IA nos da feedback continuo y personalizado, pues los empleados se sienten más valorados y comprometidos, ¿no? Entonces, es un cambio de cultura para algunas industrias, pero sí es muy importante que si ya tenemos estas herramientas, pues utilizarlas para tales efectos. Aquí les pongo el ejemplo, eso también es un ejemplo real, de un área, del área de ventas. Y aquí tenemos, digamos, un resumen, así es como la herramienta nos lo ofrece.
Entonces, aquí se pudiera ver el informe detallado. Aquí dice que el nivel de desempeño de esta persona es muy bueno. Y bueno, aquí trae varios datos que ahorita omití para efectos académicos, pero bueno, viene el nombre del jefe y cuándo se hizo la evaluación. Entonces, aquí está de manera de resumen. Obviamente, este tipo de herramientas te permite exportar los resultados, te permite que se puedan hacer reportes tanto en Sheets como en Excel. O sea que la verdad es que todas este tipo de herramientas nos ofrecen flexibilidad también para adecuarlos a nuestros propios sistemas. Aquí nos dice que tuvimos en esta área de ventas que el 100% de la participación, y que la puntuación media del equipo de ventas fue de 83. Entonces, en este tipo de herramientas tenemos como la visión general del área, los informes específicos, el detalle de los evaluados, quiénes fueron los evaluadores, puedes visualizar el resultado de forma inmediata, el tipo de preguntas que se hicieron para llegar a esos indicadores. Puedes también calendarizar la publicación de la evaluación. Obviamente, esto todo se hace por medio de esta herramienta y tener la metodología, es decir, si se va a hacer 360 grados, si se va a hacer 180, si nada más es de 90, el colaborador, el jefe a los colaboradores, etcétera, ¿no? Entonces aquí defines la metodología y si el plazo se termina, también te permite duplicar la encuesta, volverla a abrir, o sea, es decir, te da todo tipo de facilidades para que puedas tener una gestión del desempeño muy interactiva, ¿no? Aquí me preguntaban de cómo reducir la rotación de personal. La IA puede predecir y abordar algunos factores que influyen en la rotazón. O sea, con este tipo de herramientas sí podemos ver, obviamente, si se está gestionando un mal desempeño, si la información que nos indica es que un bajo nivel de desempeño, pues ahí tenemos un foco rojo, ¿no? Y bueno, pues ahí tendríamos que tener una toma de decisiones, ¿no? Para que podamos informar de alguna manera a las áreas y que se gestione, ya sea verificar las funciones o que se gestione de alguna otra manera un esquema de formación, etcétera, dependiendo del puesto. Y obviamente tener una entrevista personal con ese colaborador. Aquí, por ejemplo, nos permite en las IAs analizar datos salariales y proporcionar recomendaciones sobre una compensación competitiva. Ajustar los salarios en función de la ubicación y la experiencia y las tendencias de mercado. Esto es un ejemplo real. Aquí tenemos un desarrollador de software. Están pidiendo 2 a 4 años de experiencia. Aquí está el sueldo medio anual que están ofreciendo. Y hay 1000 ofertas de empleo disponibles. Y aquí te da cómo sería una carrera, ¿no? O sea, primero están pidiendo de 2 a 4 años, después sube la oferta en sueldo de compensación y luego ya te piden más años de experiencia y pues ya no hay suficientes informes de sueldo ya con estos años de experiencia. En este tipo de herramienta. Aquí tengo también otra imagen que se basa lo mismo, te dan los puestos, te dan los sueldos y cuál es el rango. Entonces te permite analizar datos salariales, te permite automatizar las revisiones salariales, predecir los costos, mejorar la experiencia del empleado y reducir el sesgo. ¿Cómo automatizas las revisiones salariales? Bueno, en este sentido, pues también lo primero es tener un tabulador de sueldos. Sí necesitamos tener un tabulador de sueldos que tenga intervalos mínimo, medio y alto y compararlos con el mercado. Y sobre eso, entonces, y bueno, ya en los datos macroeconómicos o inflación, sobre eso ver
hacer nuestros presupuestos, los presupuestos para los incrementos de sueldo, y también por posición, yo recomiendo que se hagan los presupuestos para la formación. Entonces, en ese sentido, pues tenemos este tipo de herramientas que nos ofrecen la información del mercado para que nosotros podamos tener eh, esas revisiones. Nos permitiría automatizar, por ejemplo, los ajustes salariales basados en el desempeño y facilitar la gestión de bonificaciones de una manera más objetiva. Entonces, si nosotros cruzamos lo que son nuestros datos de las evaluaciones de desempeño con los datos salariales globales, de compensaciones tanto internas como de mercado, ahí podemos ya generar este tipo de métricas para automatizar nuestras revisiones. Y también la IA nos puede predecir costos, o sea, modelos predictivos que ayuden a planificar nuestros presupuestos, ¿sí? En este caso, si tomamos de referencia tanto la parte de la evaluación de desempeño como desde la descripción de puestos hasta la evaluación del desempeño, podemos crear lo que son los planes de formación y luego presupuestar, ¿no? Y todo esto pues reduciendo el sesgo subjetivo pudiéramos tener al hacerlo de manera manual. Entonces ahí lo que sí hay que trabajar es la data. O sea, sí hay que tener muy claros desde la descripción de puestos o inicio cuáles son los KPIs o cuáles van a ser las métricas de del desempeño que queremos obtener. De eso podemos también crear todos los indicadores o las preguntas para la evaluación del desempeño. Se pueden crear, que es mi sugerencia, por área. No van a ser las mismas preguntas o los mismos indicadores para un área comercial que para un área técnica o para un área operativa o para un área de servicios. O sea, cada área tiene realidades diferentes y los KPIs son diferentes. Entonces, las evaluaciones de desempeño tienen que ser el resultado de esos indicadores. Porque ¿qué es lo que que hemos visto en algunas organizaciones? Sí tienen esquemas de evaluación de desempeño, pero los tienen, es un solo estándar, es un solo esquema para todos los puestos, y eso es un error. Eso es un error. Se debe de hacer una evaluación de desempeño por cada área. Incluso hemos llegado a ver en áreas específicas por cada puesto. Y ese trabajo, que antes era titánico, ahora la IA nos lo facilita muchísimo, porque tú metes cuáles son las funciones, la descripción del puesto, ya lo dije, y te va a arrojar cuáles serían los indicadores del desempeño, te va a arrojar casos prácticos que tendría que resolver el colaborador, y te va a arrojar también los datos específicos de cuáles preguntas tendrías tú que realizar, ¿no? O sea, el cuestionario como tal, o si lo quieres hacer de opción múltiple o una parte. A mí me gusta meter casos en las evaluaciones de desempeño, casos reales, ¿sí? De lo que el puesto se está enfrentando, tanto como clientes internos, con sus mismos equipos, como con los clientes externos, ¿no? Entonces, y obviamente, bueno, en ventas, en servicio, pues esto es muy usual, pero también en los otros puestos, ¿no? Tienen clientes internos, en los puestos administrativos, cómo están resolviendo este tipo de cosas. Entonces, ahí ya tenemos, digamos, alineada con estas herramientas, desde la descripción del puesto, luego las evaluaciones de desempeño como tal, y ahora sí nos vamos a el tabulador de sueldos interno, el tabulador que hay en las ofertas del mercado salarial, y llegamos a la planificación de la compensación con nuestros presupuestos. Aquí les pongo un ejemplo de un tabulador de sueldos de los puestos de IA, de los puestos que ya comentamos, el científico de datos, el rango salarial estimado en euros de 35,000 a 70,000 euros, es en bruto, son sueldos brutos anuales.
Como ya lo dije, es una alta demanda para perfiles con experiencia en NLP y modelos de lenguaje. Entonces, estas observaciones están basadas en Glassdoor, son reales. El ingeniero de Machine Learning está entre 40,000 y 80,000 euros. Salarios competitivos para perfiles con experiencia en Deep Learning y frameworks con TensorFlow o PyTorch. O sea, y seguimos aquí con definiciones muy específicas de cuáles son la experiencia y cuáles son los conocimientos técnicos que debe de tener. El ingeniero de software, 35,000 a 75,000 euros. Estos salarios pueden variar significativamente dependiendo de la tecnología que utilicen y la experiencia. El especialista en datos, entre 30,000 y 65,000 euros. Estos salarios pueden ser más bajos para perfiles junior que tengan poca experiencia, pero aumentan rápidamente con la experiencia. Entonces aquí es donde se ven los saltos muy salariales, entre los rangos salariales muy altos, cuando ya este tipo de especialistas empiezan a adquirir experiencia específica en algún sector. El Prop Engineer está entre 30,000 y 65,000 euros. Los salarios pueden ser más bajos para perfiles junior, pero aumentan rápidamente con la experiencia. Igual es el mismo caso. Especialista en RAG, entre 35,000 y 75,000 euros. Es una alta demanda para perfiles con experiencia en LP y modelos de lenguaje, especialmente en áreas como RAG y FineTune. El Project Manager, 45,000 a 90,000 euros, son salarios competitivos para perfiles con experiencia en gestión de proyectos y conocimientos en el sector. En este caso, es un ejemplo de asegurador. El CAIO, entre 80,000 y 150,000 euros, es un salario altamente variable, porque depende de la experiencia, el tamaño de la empresa y la complejidad de la estrategia de IA. Esto, pues, el CAIO, pues, depende también del tamaño del negocio, el sector y las estrategias que se requieren implantar. Entonces, ahí tenemos los rangos salariales que indican para cada puesto nivel y nos ayudan a definir la estructura de compensación. Cómo se va a determinar el salario basado en la experiencia, en las habilidades, en el desempleo. No estamos incluyendo aquí beneficios adicionales, algunos otros beneficios, solamente como seguro médico, días de vacaciones, bonos, stock options, etcétera, incentivos de otro tipo, programas de bonos, ¿no? Y con toda esta información, sí es importante detallar nuestra política de aumento salarial. Entonces, ya la IA nos está dando mucha información y nosotros con esto también nos ayuda para definir nuestra política de aumentos salariales. Aquí tenemos unos ejemplos también. Esto lo tomé de Glassdoor en estas empresas. Esto es lo que se está ofreciendo. Aquí está el rango: Telefónica, los Data Science, el Managed Generative AI, el Machine Learning Engineer, y aquí están los rangos, ¿no? El CAIO es un puesto pues de muy reciente creación y realmente todavía no estamos obteniendo datos de mercado. Solo encontramos en Estados Unidos un puesto, una vacante de un puesto en el Social Security Administration y con este salario. Pero el CAIO todavía no en el mercado, pues apenas se está configurando en la estructura de las organizaciones. Entonces, ya en las organizaciones, pues van a empezar a tener sus departamentos de IA y van a necesitar pues los project managers y el CAIO que esté en la C-suite para que en las grandes corporaciones, pues para que puedan desarrollar este tipo de estrategias.